Hola búhos, en el vídeo de hoy os voy a dar unos consejos por si estáis pensando comprar una bici de segunda mano a un particular. Lo primero es fijaros un presupuesto. Esto es muy importante ya que la bici que vais a comprar va a estar usada y seguramente tengáis que cambiar algún componente. Lo siguiente y muy importante es buscar la bici que vaya acorde con vuestras necesidades. Si hacéis rally, tiene que ser una bici de rally, no os vale una de enduro. Si vais a hacer carretera, que sepáis que hay varias disciplinas, no os cogéis una de triatlón. Tenéis que tener muy en cuenta qué bici necesitáis para el uso que le vais a dar. Y lo más importante, si cabe, es la talla. Tiene que ser justo la talla que necesitáis. Podéis recurrir a tablas de tallas y la geometría de la bici en internet, de la bici que hayáis visto que os convenza, ver si por medida os vale esa talla. Si no os vale, vais a ir incómodos y habrá sido tirar el dinero. Una vez que ya habéis encontrado la bici que os convence y habéis quedado con el vendedor, os voy a decir qué tenéis que tener en cuenta cuando la vayáis a ver. Lo primero, fijarse bien en el cuadro. Tanto si es de aluminio, de acero o de fibra de carbono, hay que ver que este no tenga ninguna fisura. Sobre todo las partes más débiles son la zona de las uniones entre los tubos, la zona de las soldaduras. Fijaos que no haya ninguna fisura, por supuesto que no haya tenido golpes importantes, que el carbono no esté estallado en algunas zonas y si es de aluminio que no esté ni siquiera abollado, ya que esto nos va a dar problemas en un futuro. Tened en cuenta también que la tija del sillín salga y entre con facilidad, que no se haya quedado soldada. Ahora prestaréis bastante atención al tema holguras, sobre todo en la zona de la dirección, que no tenga juego, que no tenga holgura y que gire el manillar con suavidad. También holgura en las ruedas, que no tengan juego, igual que giren con suavidad. Y en el caso de una bici de doble suspensión, que el basculante también haga su función con suavidad y sin crujidos. En las ruedas tendréis que fijaros que el aro no esté fisurado ni golpeado. También prestad atención al estado del neumático. Si está muy gastado os va a tocar cambiarlo vosotros con el consiguiente gasto. Antes de seguir, recordaros que os suscribáis al canal de YouTube, dale a la campanita y dejad los comentarios y nos sigáis en todas las redes sociales. Ahora continuamos con lo que sería el tema de comprobar las suspensiones. Esto es muy importante ya que es la parte más cara de la bicicleta. Tendréis que ver que si lleva bloqueo remoto el mando funciona bien y bloquea bien las suspensiones y si es manual igual, bloqueadlo, ver que bloquea bien y que desbloquea bien. También exteriormente fijaos en el estado de las barras en el caso de la horquilla y en el vástago del amortiguador, que este no esté dañado, arañado o con cierta decoloración por desgaste. También es muy importante en el tema de las suspensiones que veáis que no tiene fugas de aceite, sobre todo en las zonas de la horquilla, en la zona superior y en el amortiguador, en la zona de la cabeza del amortiguador. También tendréis que revisar el estado de la tornillería, que las cabezas de los tornillos no estén redondeadas ni pasadas. Eso significará que ya han manipulado y puede esconder alguna sorpresa. Si la bici es de doble suspensión, revisad muy bien todos los tornillos del basculante, que estén los tornillos aparentemente en buen estado. También hay que revisar los rodamientos de la zona del pedalier, que gire bien, que gire suave, pero que no tenga holgura, muy importante. Esto cogéis la biela, cogéis el cuadro e intentáis desplazarlo a ver si tiene un poquito de juego o no, no debería tener nada de juego. Tendréis que comprobar también el desgaste de la transmisión. Esto es muy fácil y yo os recomiendo que compréis el medidor de cadena, que lo encontraréis en nuestra web, y esto os garantizará que la cadena está en buen estado o que hay que cambiarla, y también ver el estado de los demás componentes. Siguiendo con los desgastes tendréis que echar un vistazo a los discos de freno, que no tengan escalón ni estén excesivamente gastados. Ahora sí, es muy recomendable que el vendedor os deje probar la bicicleta. Os dais una pequeña vuelta cerca de él y probad todo, que frena bien, que cambia bien y que no notáis ningún crujido extraño. Una vez que ya la hemos probado y la bici nos convence, tenéis que parar a pensaros si el número de componentes que están mal y que hay que sustituir os sale rentable con el precio de la bicicleta. Normalmente el precio de las bicicletas siempre suelen ser un poco negociables, a pactar con el vendedor, pero pensadlo bien y hacer un cálculo de cuánto saldría una puesta a punto y si os sale rentable, a por ella.
Es recomendable que rellenéis tanto el vendedor como el comprador un contrato de compraventa. Estos los podéis sacar estandarizados de Google. Con esto nos cubriremos las espaldas por si esta bicicleta proviene de un robo. Un apunte, este contrato no significa que la garantía del fabricante sea transferible al segundo comprador. No obstante, os invito a que le echéis un vistazo a las bicis de segunda mano que vendemos en Buobike, ya que estas están completamente revisadas y garantizadas. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo. Están ocurriendo muchas poses. No es extrapolable. Con este contrato no nos indica... Joder, que haya servido de ayuda. Hola, búhos. Hola.